Bueno, déjeme saludar a tres amigos para irnos con una mesa de diálogo que promete sacar chispas. Saludo primero a Sofía Lameiro. Te mando un abrazo hasta Jalisco, Sofía. ¿Cómo te va? Hola Vicente, muy bien, y a ti, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo y con toda la gente que nos ve. Muchas gracias, Sofía, por participar. En Sonora, saludo a Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas, a quien puede ver y escuchar en Sin Censura todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Querido Mario, ¿cómo te va? Ahora sí lo dijiste bien, Vicente, muy bien. Hola, Sofía, qué gusto verte. Gracias, gracias a ambos. Y también saludo a Manuel Hernández Borboya, periodista y reportero de Actualidad RT en la Ciudad de México. Manuel, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente, Sofía, Mario, ¿cómo están? Pues aquí vamos a entrarle a los temas si les parece. Déjame preguntar tu opinión, Sofía. Vicente Fox se solidariza con Rosario Robles y le dice que es un verdadero ejemplo ante la injusticia. Pues se están tirando están haciendo un guajardazo, dije ayer. Ya ves que todos se dicen víctimas de persecución política, pues así Vicente Fox nuevamente mostrándonos cómo el PRIAN anda a todo lo que da. Sí, es muy interesante ver cómo ahora en el contexto de las investigaciones que está realizando la Fiscalía, de alguna u otra forma, los políticos y personas emblemáticas del conservadurismo se han estado como cubriendo las espaldas entre unos y otros. El caso de Fox me parece muy particular porque creo que se quiere encubrir realmente una de las cosas que son más importantes, y es que Rosario Robles se está negando a colaborar con la Fiscalía para decir en todo lo que estuvo o podría haber estado involucrada, o dar declaraciones sobre el caso de Lozoya o algunas otras delitos que ella pudo haber estado consciente que se realizaron, ¿no? Entonces creo que, bueno, esta actitud es algo que hemos estado viendo ya durante algunos meses y que seguramente vamos a seguir viendo, ¿no? Ahora que se esté hablando todavía más sobre investigaciones que esté realizando la Fiscalía, creo que este mismo modus operandi va a seguir realizándose. Es algo muy similar también como, por ejemplo, lo que vimos que es entre los gobernadores de la Alianza Federalista encubrían o quisieron encubrir al gobernador de Tamaulipas, el que estaba siendo investigado, ¿no? Y que estaba pues huyendo un poco de la justicia, y que pues salieron con un comunicado, ¿no? Independientemente de analizar a profundidad si las investigaciones se estaban realizando correctamente, que si era el caso, pues estaban buscando cómo hacer una acción política para encubrir o querer lavarle la cara a estos pues representantes del viejo régimen. Abogado que dejó de ser abogado de Rosario Robles, dice este ex abogado de Rosario Robles, que pues se iba a hablar, se le iba a dar a la Fiscalía General de la República información de Luis Videgaray y de las cosas que se hacían en el sexenio de Peña Nieto, pero la señora pues calla y no quiere cantar. Dice el abogado que por eso se va de su defensa. Mario. No te escucho, Mario. Sí, me escuchas. Ahí te escucho. Bueno, se hizo un lío, ¿no? Se hizo un lío entre la defensa y Rosario Robles a tal punto que incluso la hija tuvo que salir a aclarar, ¿no? Que ya no la representaba legalmente y que incluso el abogado ya no está en posibilidades de dar declaraciones a su nombre, ¿no? Por supuesto, pues lo de Vicente Fox tratando de abogar por Rosario Robles, pues sabemos que se da también en un contexto político contra su archienemigo de todos los tiempos, que vendría siendo el gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? También, de nuevo, el contexto importa mucho en estas luchas, aunque se den por canales de la justicia. Sí, es complicado saber a ciencia cierta, pues, cuáles son los elementos que tiene o no la defensa de Rosario Robles, o la no defensa ya, si es que realmente pues ya se sustituyó, y aquellos elementos que podrían comprometer al gabinete pues de Enrique Peña Nieto o al mismo Peña Nieto, ¿no? Todavía falta ver qué va a pasar también ya de una forma más amplia con Lozoya,
y por ahí se van sumando otros nombres como los de Guajardo, ¿no? Entonces, seguramente lo que tenga que decir o lo que tenga que callar Rosario Robles, pues será importante. Aquí en Sonora también, por ejemplo, se va a dar un relevo de gobierno y está por investigarse quizá también lo de la estafa maestra, y hay que revisar también la carpeta de la Auditoría Superior de la Federación. No es que solamente haya que ver la vitrina de los otros miembros del gabinete cuando la propia Rosario pues tiene bastantes elementos en su contra, ¿no? Así es, Manuel. En estos casos emblemáticos, mediáticos, es cuando también quedan exhibidos los de la oposición por hipócritas. Le gritan que hay impunidad, que no hay una verdadera lucha contra la corrupción desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pasan estos casos y luego son persecuciones políticas. Pues ¿quién chingados les entiende? Ya no sabe uno. Si, como diría el gran filósofo, perdóname, Sofía, perdóname. Como diría el gran filósofo de copete engomado, ningún chile les embona, diría Peña Nieto en su momento. Sí, pues es parte de la estrategia de la oposición y así se lo van a seguir todo el sexenio. La verdad, yo no veo que vaya a haber mucho cambio en este sentido. Y pues es parte del pacto de impunidad que muchos añoran todavía, ¿no? Llama la atención que Rosario Robles no era un personaje, nunca fue un personaje cercano a Vicente Fox. Tenía más nexos pues, con el perredismo o con el priismo, pero con el PAN se veía un poco alejada. Y pues ahora resulta que este tipo de comentarios y expresiones pues revelan que en realidad pues siempre fue el mismo proyecto por parte del PRI-PAN-PRD, que ahora están muy, muy aglutinados, y que pues yo no veo la necesidad de Fox de estar saliendo a decir estas cosas. Yo no sé qué tipo de aspiraciones tenga el delirante Vicente Fox, que por lo menos ya en este último tweet no tiene tantas faltas de ortografía como acostumbra, y y pues creo que es muy representativo este mensaje de la situación de Rosario Robles, que pues ahí sigue en prisión. No ha habido mayor avance con el caso. A los grandes medios de comunicación les encanta retomar cualquier declaración de Rosario Robles con el fin de acusar persecución política, y pues esa va a ser la constante de todo el sexenio. No veo que vaya a haber mayores movimientos, y llama la atención el silencio y estas ganas de no hablar por parte de Rosario Robles. No sabemos si a lo mejor tenga temor de que pueda suceder algo, que se dé a conocer más información en su contra, que le pueda ocurrir algo a gente cercana suya. Es toda una trama de corrupción, pero sin duda pues llama la atención cómo ha protegido a sus ex colaboradores. Bueno, le entramos también a temas de la Cuarta Transformación. A ver, Sofía Lameiro, Ricardo Monreal dice: les prometo que no voy a hacer pataleta si no soy candidato de Morena a la presidencia en el 2024, pero va al programa de Alasraqui, con mucho respeto, ya está cuestionable la decisión. Además, va de 2-2, ya fue con Loreda Latinus, ahora va con Alasraqui. También hay que decir que hoy veía que Rocío Nagle, la secretaria de Energía, le daba promoción a Azteca y a Javier Alatorre, y dices tú, no manches, pues si no decimos que no tienen credibilidad, y los funcionarios de la Cuarta Transformación levantándoles el perfil a estos personajes. Pero bueno, Ricardo Monreal sí considera que Andrés Manuel López Obrador ha polarizado al país, le da la razón a Carlos Alasraqui. Pues no me ayuden, compadre, diría el presidente, ¿no? Sí, creo que, bueno, para empezar habría de hacer un par de anotaciones a todos aquellos militantes o simpatizantes de Morena que aspiran a participar en el cargo de la presidencia, en la sucesión presidencial en el 2024, y es que, pues bueno, estamos muy fuera de tiempo. Me parece hasta pues una falta de respeto, porque todavía no se ha terminado el encargo por el que están al día de hoy, ¿no? Creo que habrían de medir mejor los tiempos, porque a pesar de que
pues, o sea, parece ser que ya queda poco tiempo, pero son 2 años que todavía se necesita trabajar muy fuertemente y que además el trabajo que están realizando, en el encargo en el que están, ya sea en el legislativo o en el ejecutivo, pues va a hablar más de ellos de lo que ahorita puedan hablar en cualquier entrevista. Ahora, respecto a lo que se viralizó un poco de la entrevista, yo la vi el extracto en específico del cual se hizo como este escándalo. Me parece que más que aceptar lo de la polarización, como que Ricardo busca cambiar de tema, ¿no? Como que sobrepasar eso, no es por defenderlo ni nada, pero me parece que sí es peligroso que no quiera hacer la aclaración del tema de la polarización, porque esto siempre ha sido como una de las herramientas discursivas que más han utilizado de la derecha, pero no me parece tampoco que lo afirme, ¿no? O sea, siendo como completamente honesta, no me parece que lo afirme, sino que simplemente le dé el avión para pasar a su punto, ¿no? Que su punto era el trabajo que estaba realizando el presidente, ¿no? Que si de alguna forma lo acepta, me parece que sería mucho más sensato de su parte que realmente hiciera las puntuaciones que se necesitan respecto a la polarización, que es pues, lo que hemos estado diciendo en la conversación pública durante mucho tiempo desde el ala obradorista, y es que pues el país estaba polarizado desde hace mucho tiempo, pero que además estaba silenciada la conversación pública, ¿no? Y no había como tal una conversación de las diferentes fuerzas políticas, independientemente de a cuáles pertenecieran, en el área común de toda esta discusión pública, pues no había pues tantas fuerzas políticas que pudieran discutirlo, ¿no? Como lo que sí tenemos ahora, ¿no? Y eso es algo que creo me parece lamentable, que no aprovechara la oportunidad Monreal para aclararlo, para realmente, pues, bajarle esas 2 rayitas, además de quien tiene como entrevistador, que es una persona que para mí es, pues una persona que realmente no aporta mucho, que también ha utilizado mucho su plataforma para mentir, para difamar y para esparcir noticias falsas e imprecisiones políticas. Entonces creo que pues pudiendo aprovechar la plataforma en la que está, pues decidió más hacer como un poquito más de su promoción política antes que defender un proyecto, ¿no? Y que creo que eso pues sí le resta unos puntos, porque pues honestamente el proyecto, y más que la defensa al presidente, pues el proyecto de nación que hemos estado construyendo y que queremos construir, pues nos representa a muchos y a muchas mexicanas, ¿no? Entonces creo que pues sí es una pena que no haya aprovechado la oportunidad para realmente hacer las acotaciones que son necesarias respecto a eso de la supuesta polarización que se supone que el presidente, con sus miles de atribuciones que tiene y que son omnipresentes, pues él creó toda esta polarización, ¿no? Suponiendo, sin concederle a Sofía Lamegro que tenga la razón, mi querido Mario Campa, una cosa es ir a debatir al terreno de los que no piensan como tú, y otra es decir, eres genial, Alasraqui. ¿Qué necesidad hay de estos apapachos? Porque a menos que tú me digas otra cosa, me van a decir envidioso, me van a decir de todo, pero cabrón, pues o sea, confundes a la gente, ¿no? ¿O cómo la ves tú, Mario? Bueno, mira, se está hablando ya de una alianza, ¿no? Entre Marcelo Ebrard y el mismo Monreal. Yo no sé si estén jugando al rudo y al técnico, Vicente, donde ya sabemos quién es el técnico y quién es el rudo. Puede ser una especie de pinza, ¿no? No sé si vaya por ahí la jugada, pero también creo que está un poco exagerado lo que dijo Monreal. Es difícil ir a una entrevista con Alarraqui por el estilo que trata de imponerse durante la entrevista. Entonces, hasta cierto punto lo entiendo, debió haber sido un poco más inteligente y atajar esa aseveración que hizo y la dejó correr. Creo que ese fue el error, ¿no? Ahora, pues, en cuanto al juego presidencial en sí, pues yo creo que también el presidente fue muy inteligente, y a mí, de entrada, pues nombró 3 hombres y 3 mujeres, y yo creo que él lo ve como una especie de escolta, ¿no? Donde en la escolta, pues sabemos que hay 4 por delante y 2 por detrás. Los 2 por detrás no sé si serían ahí Nale y Moctezuma, que pues no tienen nada que hacer frente al resto, y finalmente en una escolta uno lleva la bandera, la pregunta es quién para el presidente la lleva en este momento, ¿no? Pero en cuanto a Monreal, yo creo que está haciendo su juego político, yo creo que él sabe que no va a ser él, y también creo que se está tratando de vender caro. Creo que eso es todo lo que podríamos decir de Monreal, ¿no?
Ricardo Monreal nunca llegará a ser candidato, bueno, es que nunca digas nunca, Manuel, pero nunca llegaría a ser un candidato de Morena en el 2024, entendiendo los disgustos entre la militancia y su operación política tan, voy a ser muy elegante, tan pragmática. Pues yo lo veo muy difícil, o sea, sobre todo porque pues no es, ahorita no está para nada en el ánimo presidencial, pues ya lo vimos, pues fue el gran ausente en toda esta lista ya bastante larga que dio López Obrador, y eso habla mucho, ¿no? Yo creo que también por eso Monreal ya está jugando por la libre, va a apostarle alto, a tratar de meterse ahí en la pelea, y a lo que le está tirando pues es a tratar de ser un factor ahí intermedio, que pueda mediar entre un sector de la Cuarta Transformación y un sector de la derecha. Esa es la realidad. Está tratando de hacer campaña para tratar de meterse por ahí en el gusto de los empresarios y demás, y esto explica por qué va tan seguido a los espacios de Carlos Alarraqui, de Latinos con Loret de Mola y demás, porque está tratando de meterse ahí como en medio y tratar de, en algún momento, si se le alinean las cosas, pues venderse como el que puede hablar con los dos bandos y que puede acabar precisamente con la polarización. Por eso está sacando este tema de la polarización. Ricardo Monreal es muy hábil en ese aspecto, pero creo que en este caso su ambición pues sí lo está debilitando, porque no sé qué va a hacer o qué tirada tenga prevista Monreal en caso de que no le alcancen las fichas para posicionarse en ese lugar, ¿no? Podría ir por una candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, lleva buena relación con Dante Delgado, falta ver qué dice el poder real en Movimiento Ciudadano, que es Enrique Alfaro, el que mueve todavía los hilos ahí dentro del partido, aunque el líder histórico y digamos el cerebro, el fundador, pues es Dante Delgado, ¿no? No veo tanto a Ricardo Monreal con el PAN, no es como del tipo de políticos que le guste a los panistas. Con el PRI, pues digo, basta decir que salió de las filas del PRI en un origen. Entonces por ahí se podría hacer yo creo que le está apostando a hacer su ronchita ahí con Movimiento Ciudadano, con el PT, en algún momento dado, con el PRI. Entonces andan viendo a ver hasta dónde le alcanza. Y pues ahora sí que va por todas las fichas. Definitivamente yo creo que también después de lo que le hicieron en la Ciudad de México, de que a pesar de que había ganado las encuestas y todo este asunto, y que López Obrador lo había mandado 3 años a la Cuauhtémoc para construir ahí su candidatura en la Ciudad de México, y después dijo, pues sabes qué, siempre no va Sheinbaum, con calzador. Yo creo que por eso ya mejor agarró por la vía libre, y pues ahorita sigue siendo el coordinador de Morena en el Senado. Hay que ver qué va a pasar en el Senado, si lo van a dejar como coordinador o va a haber algún tipo de movimiento, porque tampoco se ve que haya muchos personajes que le puedan disputar esa posición a Ricardo Monreal. Entonces pues se van a tener que aguantar un rato viéndose las caras largas, y en este asunto vamos a ver, yo creo que podría ser uno de los movimientos más inmediatos que veamos en los próximos meses. Bueno, 3 temas que traigo ahí porque lo mencionaron. Salió ahí a colación Loret de Mola. Todos los caminos nos llevan a Loret en estos momentos, y no por buenas razones. Ahora es Julio Astillero el que reta a Carlos Loret de Mola a analizar quién es más crítico de Andrés Manuel López Obrador, él o yo. Así lo dice Julio Astillero después de que Carmen Aristegui le llamara peoncito de Bernardo Gómez y ahora de no sé quién. Y es que parece que no aprende Loret. Lo acusan de un montaje y dice, ¿yo? Y se avienta otro montaje. Ahora, a horas de salir de un careo para definir si se le avisó o no se le avisó de un montaje, se avienta una edición de declaraciones de quienes lo señalaban, ex colaboradores, que termina exhibiendo a un Loret que creo que poco, ya sabemos, pero quiero escuchar tu opinión, Sofía, que poco se detiene a pensar en lo ético que debe de tener un comunicador, un periodista.
Pues sí, Loret de Mola siempre ha sido, a mí me parece, la marioneta de los poderes fácticos de nuestro país, en este caso, pues de la comunicación política, que es como del ala conservadora, ¿no? Que es prácticamente los grandes medios de comunicación. Y así lo ha hecho y así ha sido útil para pues, los poderosos de nuestro país, ¿no? Creo que él se ha vendido y se ha manejado de esa manera, ha buscado solamente el dinero y pues no creo que haya algún cambio de su parte en estos próximos años, mucho menos lo veo que podría ser independiente por el caso de que tiene su medio de comunicación. Como ya hemos visto, pues está la investigación hecha de quienes están financiando Latinus. Y yo creo que, pues bueno, es incluso hasta contraproducente, me parece, que algunos otros comunicadores que tienen un poquito más pues más que aportar al debate público, que tienen un histórico de todas sus investigaciones, que tienen más que aportar, pues que se desgasten en los dimes y diretes con él, ¿no? Creo que hasta incluso sería mejor hacerle el vacío a Loret de Mola, porque, pues bueno, la verdad es que muy poco ha podido aportar con certeza a la vida pública de nuestro país, y que realmente ha sido uno de esos comunicadores que sí han degradado muchísimo el noble oficio del periodismo. A mí me parece que él tiene poco de periodista y que se ha dedicado realmente a vender la figura del periodista, que pues gracias a la gran exposición mediática que tuvo hace algunos años, pues ahora tiene esa gran plataforma, ¿no? Pero esa posición y esa plataforma que tiene ahora, pues se la debe a grandes políticos que les interesa que comuniquen ciertos contenidos, que comuniquen cierta información o incluso desinformación, ¿no? Porque prácticamente es lo que se ha dedicado a hacer durante muchísimos años. Y pues bueno, ahora lo vemos aliado con Broso, lo vemos aliado con políticos como Madrazo, como Enrique Alfaro, como muchos otros que realmente pues no les interesa comunicar, no les interesa la verdad, no les interesa responder a las audiencias, y lo único que hacen es pues manipular la opinión política y desinformar, ¿no? Así es. Hay que tomarle la palabra, Mario Campa, a Julio Astillero. Dice en el programa los periodistas, lo que deberíamos hacer es denunciar el periodismo de simulación y de montaje que se realizó y que se sigue realizando hasta estos momentos, porque el propio García Luna dijo en Televisa que esa recreación se había hecho a petición de los propios medios, y el único medio que estaba original e inicialmente en esa exclusiva era Televisa. Luego llegaron otros medios, entre ellos Televisión Azteca, pero no porque hubiera sido convocados, sino porque fue mucho el ruido que todos los reporteros de policía logran detectar a través de sus radios y aparatos de comunicación. Pero la exclusiva estaba entregada solamente a Televisa, y Televisa, bajo lo que dijo el propio García Luna, pues ha sido el medio que solicitó esta recreación. Hay que tomarle la palabra a Julio Astillero. Por eso me sorprende que haya cierta resistencia al quién es quién en las mentiras de la semana, que precisamente para eso sirve, para denunciar montajes y para exhibir simulaciones. ¿O cómo la ves, Truz, mi querido Mario Campa? No, lo que hicieron Televisa y Carlos Loret de Mola fue una aberración, y no podemos dejarles que se vayan con la suya tan fácil, ¿no? Hay personas encarceladas, personas que estuvieron encarceladas y salieron, ocasionaron una crisis diplomática, y pues para mí esto representa es el epítome de lo que es Televisa, los poderes fácticos coaligados con el poder político, y en sí representa los grandes intereses de los medios de comunicación. Loret de Mola se crió en esa cultura de las telenovelas de Televisa, y pues esto, él quiere aparentar que es como una especie de drama vacío al que nos acostumbraron a ese tipo de telenovelas de la televisora. Yo sí creo que hay que tomarle la palabra a Julio Astillero. Por supuesto, las críticas de Carmen Aristegui son importantes y se suman, porque como se dice por ahí, pues sí, parte es cierto, la prensa se autorregula con la prensa, y si nosotros mismos, si ellos mismos no se
no le exigen estándares éticos y también de calidad, porque fuera del componente ético hay también uno de calidad. Qué mala producción hicieron en ese momento, porque si uno se va al video, pues ni siquiera está bien actuado, ¿no? Ni siquiera cuidaron las formas. Es hasta vomitivo, resulta, cuando te vas. Hace poco fui al video y la verdad es que si Carlos Loret no sabía o no supo qué hacer, pues que se lo crea él solo, porque a todas luces se ve que necesitaba la complicidad de una televisora, porque está muy natural la forma en que se manejan las cámaras, y no sé si el reportero mismo, pero las cámaras ya prácticamente tenían todas las instrucciones, por lo que se alcanza a ver ahí, ¿no? Mi querido Manuel Hernández Borboya, tanto que peleamos por independencia, tanto que peleamos por decir lo que pensamos, aunque a veces se nos vaya la vida respondiendo a un lado o a otro, dependiendo de la opinión que se vierta, pues esto seguirá generando ruido y ojalá que siente un precedente, ¿no? Incluso, insisto, entre esos periodistas críticos del quién es quién en las mentiras de la semana, que nos lleve a los periodistas a tener los pantalones para denunciarnos entre nosotros mismos, para exhibirnos entre nosotros mismos, porque yo la verdad estoy desgastadísimo con eso de que perro no come perro y muchos entre ellos se cubren las espaldas. Sí, pues yo creo que el pacto de silencio y de impunidad que prevalecía en la prensa mexicana se rompe también con este asunto, así como había un pacto de impunidad entre las élites político-empresariales que se rompe con la detención y la manera en que Lozoya empieza a hablar de la maquinaria de corrupción gigantesca que había detrás. Esto está rompiendo ese pacto de silencio que había en los medios mexicanos durante toda la época neoliberal. Evidentemente, mucho nos acordamos del montaje de Loret y sobre el caso Vallarta-Cassés, pero hubo otros montajes que también hace falta recordar y vinculados a García Luna y demás. Está, por ejemplo, el caso del supuesto secuestro al exentrenador de fútbol del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, que también fue una simulación y un montaje mediático de García Luna. Habría que ver y revisar cómo fue que dieron cobertura y despliegue muchos de esos medios, porque ahora resulta que muchos de los columnistas consentidos de García Luna, que se reunían ahí en el famoso búnker, donde estaba la dichosa supercomputadora de la Plataforma México, que iba a servir para desarticular a la delincuencia organizada, y toda esta promoción que se hizo a través de estos medios de comunicación, que a su vez eran beneficiados con información de primera mano que les hacía llegar el entonces todopoderoso superpolicía de Calderón, el principal estratega de la también otro montaje, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que es el principal montaje. Eso tampoco hay que perderlo de vista, es otro más de los montajes de García Luna. Pues ahora resulta que muchos de esos columnistas que tenían una relación estrecha con García Luna, pues son ahorita algunos de sus principales defensores, y entre ellos, pues desde luego que Loret de Mola ocupa un lugar privilegiado. Cuando García Luna se vio forzado a salir a declarar a raíz de su enriquecimiento ilícito en Miami y otros temas, pues escogió el espacio de Loret de Mola para dar estas declaraciones, y no es casualidad. De alguna manera, pues llevaban una muy buena relación en este asunto, y creo que ya sienta un precedente intercambio de señalamientos entre Loret, Carmen Aristegui, Julio Hernández Astillero, porque digamos, esto no lo habíamos visto nunca, que comunicadores que tuvieran esa plataforma o esa resonancia entre la audiencia intercambiaran señalamientos de esta manera, ¿no? Entonces creo que es interesante el momento en que se está viviendo, y que es una consecuencia del cambio de régimen político en México, la manera en que se rompió este pacto de silencio. Yo lo único que pregunto es
si también señaló a los youtuberos, Carlos Loret de Mola, ¿por qué no se tomó en cuenta mi chinga tu madre? Perdón, Sofía, perdón. A ver, vamos a otras cosas, ando desatado el día de hoy. A ver, Sofía, parece que quieren meter al presidente Andrés Manuel López Obrador en un pleito con Joe Biden por el tema de Cuba. Ya lo escribió Raimundo Riva Palacio, que eso va a generar un choque por el posicionamiento, obviamente, de Andrés Manuel López Obrador, de que se levante el embargo, que se acabe el bloqueo, incluso de ofrecer ayuda a Cuba. Pero no me parece coincidencia que otro que escriba en ese mismo sentido sea el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, el que fuera hombre de Felipe Calderón. En la opinión de Sarucán, la crisis en Cuba tendrá impacto en la relación entre México y Estados Unidos. Yo soy muy mal pensado, pero lo que quieren, como ningún chicle les ha pegado domésticamente, pues ahora a ver si otra sugerencia internacional nos genera la desestabilización que estamos buscando, ¿no? Pues bueno, yo sería muy cuidadosa en creer algunas de las suposiciones que tienen Raimundo Riva Palacio o cualquiera de los que en algún momento... Sofía, ¿no? ¿Sí? Se me olvidó decir, Arturo Sarucán obviamente opina en Latinos, de Loret de Mola. Perdón, es que era importante, ¿no? Hay que saber. Muy, muy relevante. Porque normalmente todos estos intentos que han tenido como de querer vislumbrar qué es lo que va a pasar o las consecuencias políticas que podría tener el gobierno mexicano, pues me parece que hasta el día de hoy ninguna ha pegado. Lo que sí podría hacer es más delatar una acción política que desde el conservadurismo estén queriendo realizar para perjudicar al gobierno y las relaciones diplomáticas que pudiera tener con el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente ha sido bastante cuidadoso respecto a su opinión con Cuba, respecto a su opinión en los asuntos internos de cualquier otro país. Y me parece que se va a mantener de esa forma. También creo que se han cosechado muy bien las relaciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el gobierno de Joe Biden, en especial pues en el contexto de que se está buscando reabrir las fronteras. Este es una de los temas que ahorita están más en puerta, que tienen que ver con que se puedan reabrir las fronteras con la vacunación de los estados fronterizos, la vacunación universal. Y sí, sin duda, ahorita el tema de Cuba está en una cierta efervescencia. No me parece que pueda llegar a tener ese alcance a menos que haya algo que directamente relacionara al gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano, pues de ayuda humanitaria, como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel, pues ha ofrecido su ayuda humanitaria a muchos otros países, ¿no? Y esto pues no le ha generado como consecuencias graves que le pudieran realmente afectar en las relaciones con Estados Unidos. Creo que incluso lo que se votó en la ONU hace algunos meses para que se retiraran el bloqueo económico a Cuba, pues también habla de que la ONU también está, y en muchos otros países están involucrados ya en la discusión sobre lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y que es necesario, pues, acabar con el bloqueo y que con estas relaciones ríspidas que hay con Estados Unidos y Cuba, ¿no? No, creo que más bien lo que hemos estado viendo y que ahora lo delata también se suma a estos elementos, el tema de las columnas, como lo vimos también con los panistas que se manifestaban afuera de la embajada, pues delata más bien estos intentos del panismo, del conservadurismo, de realmente meter en un problema diplomático a México con estos intentos torpes, ¿no? Seguramente en estos próximos días vamos a ver a Mariana Gómez del Campo yendo a la OEA para hablar de cómo es que el gobierno mexicano es un comunista que quiere alguna desfachatez como la que siempre suelen hacer, pero más, o sea, ya en lo que son los hechos de las relaciones con Estados Unidos, me parece que, bueno, al menos por el momento no hay indicios suficientes para decir que podría haber este tipo de problemáticas, ¿no? Otra vez los que pronostican el desastre de nuestras relaciones
internacionales, y digo de nuestras, como mexicano, mi querido Mario, no es la primera vez, nada más falta que salga otra vez Enrique Krause a pedirle a Biden que venga a regañar a López Obrador por posicionarse de esa manera con Cuba, en Cuba. Ya van como 3 crisis diplomáticas con Estados Unidos, o menos, como 5, no sé cuántas crisis van. Pues sí, ya cada semana tenemos un rompimiento total con Estados Unidos. A ver, yo creo que Sarucán y Riva Palacio están tomando los marcos referenciales de la Guerra Fría, ¿no? Y desde entonces ha cambiado mucho el mundo y tendríamos que ajustarnos un poquito más rápido. El contexto importa y mucho, Vicente. Sí, es importante para Biden posicionarse en este tema por un motivo, que perdió Florida y no lo perdió por cualquier porcentaje, lo perdió significativamente, y ahí sí es favorable hacer posicionamientos contra Cuba por todos los cubanos que salieron de la isla. En ese sentido, podría ser simplemente una estrategia electorera de Biden, ¿no? Digo, falta todavía tiempo para las elecciones de los Estados Unidos, pero yo creo que sí entra Florida en ese cálculo, lo cual no tendría mucho que ver con México. En cambio, si entras en un conflicto con México, corres el riesgo de perder a una parte importante de tu electorado y además decir que entraste a un conflicto con una nación que en teoría está muy vinculada o medianamente vinculada a ti. La otra es que ya no son los tiempos de la Guerra Fría, insisto, ya hay una minoría en el Partido Demócrata que empieza a crecer, que son los demócratas socialistas, el ala verdaderamente izquierda y no la liberal, que son Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, que poco a poco van tomando relevancia en el partido, y esa ala es un tanto más cautelosa con Cuba, ¿no? Sí es bastante penalizado en Estados Unidos ser explícitamente favorable a terminar el embargo, pero ellos lo están haciendo, mal que bien se posicionan, están pidiendo el fin del embargo y pues no es fácil, pero Joe Biden sabe que si llegara a perder a esa ala de su partido, está prácticamente muerto políticamente, porque tendría a los republicanos y ahí las concesiones son difíciles, y además un partido demócrata dividido sería muy difícil que sacara algunas leyes. Entonces, yo, probablemente de todos los conflictos con Estados Unidos que se han pregonado, yo creo que este sería el que menos impactaría realmente la relación México-Estados Unidos, ¿no? Mi querido Manuel, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí se la van a cobrar a México. Digo, los estadounidenses no dejan pasar estas... Así como Israel no deportando, no extraditando a Cerón. Más o menos, sí, o sea, no va A ver si no nos sueltan a García Luna, cabrón. No, la boca se te haga chicharrón, Manuel. Digo, no sé si tanto así, ¿no? Pero pues ahí bajita la mano, sí, por supuesto que se los van a cobrar. Lo vimos un poco con la carta famosa que mandó López Obrador para el financiamiento de las organizaciones civiles en México, que ahí lo dejaron colgado, nunca le respondieron la carta, pero sí le respondió Biden con un decreto, diciendo que pues prácticamente iban a duplicar los esfuerzos y el financiamiento que iban a recibir esas organizaciones para fomentar la democracia en todo el mundo, ¿no? Entonces yo me espero una respuesta de este tipo. No va a ser una respuesta, digamos, abierta o explícita, pero va a ser ahí un repasón de ese estilo. En algún momento, no sabemos cómo pueda desarrollarse. Por supuesto, esto no significa que vayan a romper relaciones diplomáticas, eso sería un despropósito. El mismo Biden había asegurado que iba a retirar varias de las restricciones contra Cuba, hasta el momento no lo ha hecho, no hay señales de que se vaya a hacer, porque buena parte de lo que prometió Biden pues no lo está cumpliendo, ¿no? La agenda migratoria y eso pues está muy corta hasta ahorita en función de lo que había prometido o de la imagen que quería posicionarse como el presidente a favor de la migración. Entonces yo creo que podría pasar algo como lo que comentas, lo de Israel, que se cobró ese voto de México a favor de Palestina. Recordemos que tienen modos muy parecidos Israel y Estados Unidos, que forman ahí como un binomio internacional. De hecho, son los dos únicos países que votaron en contra de levantar el bloqueo
Naciones Unidas contra Cuba. Y pues de alguna manera pues habla de una estrategia política que yo creo que sí podemos esperar que suceda, pero no necesariamente porque lo comentaron columnistas como Riva Palacio o Sarucán, ¿no? Que realmente eso tiene que ver con una lógica interna mexicana de generar ruido entre los sectores de la oposición, pero que no tienen nivel en el entierro en las decisiones de Washington. Bueno, la última y nos vamos, la última ronda y nos vamos, si les parece. Propongo 3 temas y ustedes eligen. Los magistrados que revocan la suspensión definitiva de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, la creación de la Agencia Nacional de Aduanas y el tema del New York Times que asegura que Israel se niega a extraditar a Tomás Herón por posición de México sobre conflicto con Palestina. Por cierto, tengo entendido que hay muchos mexicanos y mexicanas de nivel que están comprando vuelos directitos a Israel sin escalas. No sé por qué, pero a ver, Sofía, tú cierras con qué comentario sobre qué tema. Pues nada más para sumar en la lógica, ahorita estamos con lo de las relaciones internacionales. Me parece que lo de Israel sí responde a la lógica del conflicto con Palestina, porque además pues es mucho el estilo de Israel y además que todas sus relaciones se basan en que les apoyen y además también les compren armamento, todo este tipo de cosas que es algo que lleva mucho tiempo cociéndose y que me parece que también Israel no tiene muchas intenciones de mantener buenas relaciones con el resto de los países y no solamente como con grandes potencias como lo ha demostrado ya durante varios años, que pues, ha cosechado muy bien su relación con Estados Unidos, no le importa conflictuarse con otros países, por ejemplo, de Asia o incluso algunos de Europa, pero sí creo que ahora eso está respondiendo a esa lógica y que probablemente vaya a entorpecer algunos procesos de justicia mexicanos, pero pues vamos a ver ahora sí que la fuerza que tenga nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si se puede resolver eso. Yo creo que es muy probable que no tenga solución a menos que haya alguna situación como muy particular que nos beneficie a México o que haya así como un tema de tensión, ¿no? Pero por el momento creo que va a quedarse en Israel protegiéndose y seguramente algunos otros pues políticos del viejo régimen van a querer pagar, como tú bien lo dices, su vuelo directo a Israel para refugiarse allá, ¿no? Mira, Sofía, si esa es la lógica, me voy a tomar la libertad de hacer un mapeo de las zonas por las que deambula Andrés Roemer y se la voy a pasar a uno que otro amigo en Israel para que cuiden a sus esposas y a sus hijas. Entendió el que entendió. Mario Campa, ¿con qué comentario y sobre qué tema cierras? Bueno, por más que me gustaría hablar de Israel, creo que el de las aduanas también es importante y aquí discrepo con los reportes que se han dado donde se calcula que Horacio Duarte se bajaría o lo bajarían. Yo no creo que ese sea el caso. De hecho, y esta es información pública, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, se reunió con él hace 1 o 2 días y se anunció pues cierta expansión de las aduanas. A ver, quien conozca o quien viva o haya vivido en la frontera sabe que las aduanas están totalmente podridas, ¿no? Hay sonidos de corrupción, detienen poco tráfico de drogas, la fiscalización es prácticamente nula. Por supuesto que se tenían que reformar. De hecho, nos estábamos tardando en reformar el cruce fronterizo. Y hay una serie de situaciones que pues la verdad son bastante complicadas porque requiere inversión, requiere también cierta coordinación binacional con los estados del otro lado, del lado americano, requiere también, por supuesto, repensar si necesitamos equipos nuevos para la detección de drogas, repensar quizá también las tarifas de importación, el tipo de regulación, que hay muchos códigos. Es complicado, el tema de las aduanas es realmente complicado, pero yo sí veo como un paso hacia adelante que se le dé un poco más de poder dentro pues de la estructura todavía siguen Hacienda fuera del SAT, pero ya como un órgano con un poco más de autonomía. Y yo sí veo a Horacio Duarte continuando. Se me haría un despropósito también que se estuviera reuniendo con gobernadores electos y que después se fuera a bajar. Entonces yo creo que el cambio es positivo y que Duarte continúa, ¿no? Muy bien. Manuel Hernández Borboya, ¿tú con qué cierras? ¿Sobre qué cierras?
Pues yo voy a agarrar el tema que dejaron huerfanito, el de, el de la manera en que está avanzando la contrarreforma energética de López Obrador, que no es cualquier cosa. Eh, Obviamente estaba trabado en esta parte del Poder Judicial. Algunos preveíamos que si no era en esta instancia, iba a llegar hasta la Suprema Corte y ahí se le iba a dar luz verde, pero de alguna manera esto también puede empezar a mover cosas, sobre todo con el famoso lobby energético, mis amigos del lobby energético, que yo creo que no les va a caer muy bien esta situación, y que hay muchos negocios todavía de gran calado de por medio, y que era una de las reformas que también podía mover ahí algunas cosas en la relación bilateral de México con Estados Unidos, por parte de Estados Unidos defendiendo a sus inversiones en este asunto, con todo el tema del gas, que ha sido bastante sonado en los últimos años, a raíz de este apagón masivo que hubo en el norte. Entonces yo creo que es como un dato interesante. No hay tantas aristas como otras veces en este tema en específico, pero me parece muy favorable que se haya adelantado o que se le esté dando luz verde a la contrarreforma energética de López Obrador, porque recordemos que también no va a haber grandes reformas legales en el Congreso en los próximos 3 años, más cuando uno de los operadores estrella de la 4T, pues ahora está en abierta campaña, buscando un huequecito en el bloque opositor. Así es. Oye, Manuel, pues aprovecho para pedirte tus redes sociales, la forma de encontrarte y que te apoyen para que te sigan en lo que haces de manera independiente. Pues por ahí andamos en el Twitter, alegando bastante últimamente. Ya me di cuenta. Pórtense bien, serénense, diría el presidente. No, pues son los tiempos, ¿no? Hay que entrarle a estos asuntos. Ahí en Twitter me pueden seguir la pista, @ManuelH. En Facebook y en YouTube, con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Ahí próximamente voy a subir una entrevista muy, muy interesante sobre el tema Cuba. Vamos a ir a fondo, entonces les recomiendo mucho que le echen un ojo. Órale. Mi querida Sofía Lameiro, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde te siguen a ti? Pues muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí con ustedes. Vicente, siempre un gusto estar en Sin Censura. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía o en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Eso. Mario Campa. A Mario lo pueden ver y escuchar todos los domingos de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura Presenta, en los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y mi querido Mario, en donde tú más subes información también es en Twitter, ¿no? Sí, acá en Mario-Campa es mi cuenta de Twitter. Y pues gracias, Vicente, como siempre, y nos vemos el próximo domingo de 4 a 5 aquí en Sin Censura. Sofía, Mario, Manuel, muchas gracias, que pasen excelente noche. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos Cuídense. a todos. Gracias.